Hemos visto en la tercera sesión el desarrollo socioemocional, cuáles son las acciones que se puede realizar dentro del aula para fomentar parte de las habilidades para la vida también, ¿no? En la cuarta sesión hemos visto todo lo que son necesidades educativas especiales, que desde la primera sesión hemos estado enfocándonos exclusivamente en lo que son necesidades, problemas de aprendizaje también, y ahora vamos a hablar sobre la gestión del aula y resolución de conflictos como tal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los objetivos, la contribución de esta gestión de conflictos, los principios de la gestión en el aula, las estrategias y enfoques para la resolución de conflictos, cómo crear pues un clima de aula positivo, el caso de un conflicto en el colegio, el famoso triángulo dramático y por último un caso práctico. ¿Ok? Recordemos pues que las sesiones ha estado separado con esta estructura, ¿no? Hemos terminado con estrategias o con casos para que ustedes lo puedan aplicar dentro del aula, ¿sí? Ahora, vamos a ver. Para la intervención temprana, recordemos que el acto de intervenir de manera temprana implica desarrollar una serie de actividades como parte, como parte preventiva, ya que los psicólogos educativos también se encargan de este proceso de prevención, ¿cierto? El aspecto de identificar y abordar los problemas, pues, de manera temprana, antes que se puedan intensificar. Si hablamos sobre resolución de conflictos como tal, recordemos, pues, que esta resolución de conflictos se puede dar dentro de un ambiente que puede ser un poco caótico, ¿no? Que se puedan generar demasiadas discusiones. O un acto de intervención temprana como primer nivel de prevención, está el aspecto de poder brindar charlas informativas a inicio del periodo escolar, ¿no? Ahora que ya inician las clases, se tendría que establecer una serie de reglas y estrategias dentro del aula para que los estudiantes tengan conocimiento de cuáles vendrían a ser las acciones que sí se puede realizar dentro del aula y cuáles las que no se puede realizar dentro del aula, colocando algunas normas de convivencia, ¿no? Muchos utilizan normas de convivencia. Ahora, los programas de educación emocional sirven para implementar, pues, el área curricular y ayudan a los estudiantes a gestionar sus propias emociones. El aspecto de gestionar no implica control, no estamos hablando de un control de emociones o inhibición de la emoción, sino está el aspecto de reconocer que estoy pasando por un proceso, que estoy pasando por una emoción, y estas emociones tienden a expresarse. Entonces, el estudiante debe aprender a expresar estas propias emociones, ¿sí? Para poder lidiar con los conflictos. Si hablamos de educación emocional, la mayoría de estudiantes, cuando pasan por un periodo de conflicto, incluso los adultos, cuando tienden a discutir demasiado, me gustaría saber, pues, cuál es esa emoción intensa que sienten en ese momento, cuando uno no logra, bueno, está en una discusión. ¿Qué emoción intensa creen ustedes que puede tener? Ajá, la ira. Ok. Esa ira, de alguna manera, puede presentar pues una falta de control, por ejemplo, una falta de acción a favor de la salud, ¿no? En un proceso de ira, un periodo de ira, tal como lo comentó Jonathan, uno puede llegar a tener ciertas conductas de violencia contra el otro, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de acción es necesario realizar un programa de educación emocional, ¿ya? Parte de la consejería escolar, que también vendría a ser el objetivo, sería ofrecer servicios de consejería para los estudiantes que quieran expresar sus preocupaciones y recibir pues el apoyo emocional. Es cuando los estudiantes se acercan al departamento psicológico para pedir algún tipo de orientación. Y al momento de acercarse, desean conversar con el psicólogo.
Va a haber situaciones en donde uno va a poder identificar específicamente cuál es el motivo, ¿no? Y hay otros que realmente no tienen un motivo aparente, pero a lo largo de la entrevista se puede reconocer cuál vendría a ser el motivo por el cual está asistiendo a consejería. El área de consejería sí sería importante que se registre, porque los mismos estudiantes necesitan hacerse, bueno, necesitan un seguimiento, ¿no? En este caso, el tutor también puede hacer ese seguimiento para saber cómo está su proceso, su avance, su desarrollo. En el caso de los estudiantes, pueden tener su propio proceso de desarrollo para que en un futuro les puedan llamar a los padres, ¿no? Aunque algunos creen que les van a contar lo que se habla en la sesión, cuando en realidad se tiene que esclarecer, ¿ya? Deben tener cuidado con el desarrollo de los objetivos, en el caso de los niños y adolescentes, porque hay ciertos aspectos que sí se debe conversar en compañía de los padres. Si hablamos acerca de una contribución, ¿a qué le llamo contribución? ¿Cuál es lo positivo? Sabemos que el aspecto de tener una adecuada gestión en el aula y resolución de conflictos, pues su mismo nombre lo dice, nos va a poder ayudar a encontrar algún mecanismo de solución ante una discusión, ¿no? Y eso es un aspecto positivo. Pero ¿cuáles son las otras contribuciones que se puede considerar? Tenemos el aspecto de mejorar el clima del aula, ¿no? Crea un espacio donde los estudiantes puedan sentirse seguros, respetados. La gran pregunta que se puede tener en este caso es, ¿realmente ellos se pueden sentir seguros? ¿Realmente se pueden sentir respetados si es que los padres no logran eh, identificar que existe algún problema? Posiblemente. Por ejemplo, algunos estudiantes no quieren compartir o simplemente aceptan y cuando les preguntan qué es lo que ha sucedido, refieren, no, no me ha pasado nada, ¿no? Hay otros estudiantes que refieren que sí están bien, ¿no? Pero yo estoy bien, pero estoy bien, estoy bien. Entonces, existe cierta resistencia para este tipo de situación. Para esto está el aspecto de la percepción del problema. La percepción, recordemos que hemos estado hablando sobre la percepción del problema. Y esta percepción del problema está involucrada mucho con el aspecto de creencias, ¿sí? Aquí les puse la creencia de, de una abuelita entrando a la farmacia, les puse el ejemplo. Me parece que no, ¿no? Les voy a poner ese ejemplo, ¿ya? Es como el ejemplo de los colores de la manzana, ¿ya? A ver, vamos a ver quiénes están pilas aquí conectados para poder aplicar esta dinámica. O bueno, este ejemplito. Vamos a suponer que ustedes están observando, están viendo a una abuelita que entra a una farmacia. Esta abuelita está sola entrando a una farmacia. ¿Qué me podrían decir de la abuelita? La abuelita está sola entrando a la farmacia. A ver, ¿qué me dirían de la abuelita? Ojo, vamos a interpretar. La imagen es esta. La abuelita está sola entrando a la farmacia. Esa es la imagen. Esa es la imagen. La abuelita está sola entrando a la farmacia. Esa es la imagen. ¿Ya? ¿Cuál sería la interpretación? No tiene quien la acompañe, dice Claudia. Ok. ¿Por qué creen ustedes que la abuelita está entrando a la farmacia? Bueno, si está sola, no tiene quien la acompañe. Por alguna emergencia. Interesante, interesante, Geraldine. Usa bastón. Posiblemente use bastón. ¿Necesita algún medicamento? Ya. ¿Necesita algún medicamento? Ok. ¿Está enferma y quiere medicamentos? Ok. Ya. Miren qué interesante. La percepción, cuando ustedes tienen una imagen, ya, una abuelita entrando a una farmacia, ustedes establecen esa imagen en su mente. Y la interpretación es lo que puede darse
por la imagen, ¿sí? La interpretación es lo que se puede dar en relación a la imagen, ¿no? Si estamos hablando acerca de la imagen que tienen ustedes de esta abuelita entrando a la farmacia, la interpretación es que está enferma, es que necesita medicamentos, es que le ha pasado alguna emergencia, es que está, bueno, en este caso no tiene quien la acompañe, ¿no? Porque está sola. Y después de realizar esa interpretación, se establece un juicio de valor. ¿Cuál es el juicio de valor? Yo les pregunto. ¿Está bien que esté sola? ¿Está bien? O sea, ¿está bien o está mal? ¿Ustedes qué opinan? Está bien, dice Claudia. Ajá, entonces ese juicio de valor es cuando ustedes establecen el acto de ¿está bien o está mal? ¿No? Es el juicio de valor que ustedes le dan. Y al establecer el juicio de valor y al conocer ese juicio de valor desde su propia perspectiva, se genera una creencia. ¿Y cuál vendría a ser esa creencia? Esa creencia sería, uy, no, está mal que la abuelita esté sola entrando a la farmacia porque está enferma y necesita medicamentos. Entonces, si vamos al caso más extremo, sería, yo jamás voy a dejar que mi mamá, si tuviera esa edad, entre sola a la farmacia. O jamás voy a permitir que mi abuelita entre sola a la farmacia, ¿no? O a mí me gustaría que a esa edad que alguien me acompañe, ¿no? Porque debería estar acompañada de alguna persona, algún familiar, tal como lo dice San Jerónimo, ¿no? Debería estar con su hijo, con su hija, la abuelita, ¿cierto? Entonces, esa es la creencia y esa es la perspectiva que se da, ¿ya? Que se da por el aspecto de observar una imagen e interpretar la imagen, ¿sí? Se establece una imagen, observas la imagen, se da una interpretación, después de la interpretación logras realizar un juicio de valor y finalmente se conoce una creencia, ¿sí? Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasaría si es que yo les digo en este caso, yo les diría que la abuelita está entrando sola a la farmacia porque ella es dueña de la farmacia. O ella vive en la farmacia, en el segundo piso, en otro ambiente, qué sé yo. O es su casa la farmacia. Imagínense. O sea, ese juicio de valor, esa interpretación que ustedes han estado haciendo, esa creencia, se caería, ¿cierto? O sea, no cumpliría, ¿sí? La situación cambia. Y ahí es donde tú dices, ¿por qué está cambiando, no? Tal vez la abuelita vive sola, ¿sí? No tiene hijos, no tiene esposo, vive sola. Tal vez la abuelita se haya escapado de sus hijos para ir a la farmacia a comprar, no sé, pues a comprar un termómetro o alcohol, ¿no? Entonces, existe otras situaciones, pero quiero que entiendan que la interpretación que a ustedes le han dado, la interpretación que cada uno ha pensado, puede ser distinto a la interpretación y de los demás, de sus demás colegas aquí presentes, y puede ser completamente distinta a la verdadera realidad, ¿no? Entonces, el aspecto de interpretar la situación a través de una imagen genera pues mucha controversia, ¿sí? Eso es lo que pasa en la discusión. Eso es lo que ocurre por el cambio de perspectiva. Para mí puede estar bien que alguien sepa pues y aclare cualquier situación. Para el otro puede ser una ofensa, tal vez por el tono de voz, tal vez por la forma en cómo se expresa. Y ahí es donde se generan los conflictos. Si hablamos acerca de mejorar el clima del aula, es tratar de identificar que cada persona establece una interpretación y tiene un juicio de valor completamente distinto relacionado a una sola imagen. Por eso es que se tiene que preguntar por qué. Una vez que identificamos
que se está creando un espacio seguro, aquí es donde los estudiantes van a poder expresar realmente cuál es su propia interpretación del conflicto. Y eso va a permitir que aumente la motivación, porque van a poder expresarlo, no se van a sentir limitados, van a poder desarrollar pues habilidades sociales, habilidades emocionales, ¿no? Van a mejorar el aspecto de una comunicación, van a poder expresar realmente lo que sienten. La comunicación no va a ser pasiva, es decir, solamente acata órdenes, escucha, 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 se queda callado, no dice nada, dice yo no vi nada, a mí no me pregunte, ¿no? Tampoco va a ser una comunicación agresiva en el sentido de ¿por qué me está hablando a mí? ¿Acaso yo soy culpable? Que siempre me culpan a mí. No, porque están a la defensiva algunos estudiantes. No, sino va a ser asertiva, va a aprender a escuchar y va a aprender a expresar realmente cuál es su perspectiva del problema. Esto va a desarrollar empatía. El aspecto de empatía se involucra con conocer y reconocer qué es lo que yo estoy haciendo bien. Recordemos pues que en las sesiones pasadas yo les había comentado que cómo es que puedo entender que el estudiante está teniendo un problema o puede tener un problema potencial en un futuro, ¿no? Porque se lastima a sí mismo, lastima a otros y pues daña el aspecto material, ¿no? Daña cualquier objeto que se encuentre alrededor. Entonces, aquí es donde se va a poder identificar más la empatía, porque si yo sé que puedo lastimar a Pepito, que es mi compañero de carpeta, entonces, ¿por qué empiezo a expresarme de esa manera de Pepito? ¿O por qué no lo escucho? ¿O por qué genero una discusión? ¿No? Está el aspecto de empatía, ¿sí? Y la resolución, pues, de problemas como tal. Saber identificar cuáles vendrían a ser estos mecanismos de solución para que se pueda dar un cambio, ¿ok? Esto va a reducir la disrupción y el ausentismo, en este caso escolar, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con la interpretación? ¿Cuántos de ustedes se han topado con este tipo de interpretación completamente distinta, ¿no? Completamente diferente. ¿Qué es lo que haría? ¿Cierto? Entonces, aquí está el aspecto de percepción. ¿Qué es lo que yo puedo conocer, ¿no? Del propio medio? Por eso es que no se puede llegar a interpretar una imagen sin conocer, pues, el propio contexto, ¿no? Muchos empiezan a suponer, no, es que yo supuse, no, es que yo creí, no. Y por eso es que también se desarrollan los conflictos, ¿cierto? Muy bien. Preguntas hasta acá, ¿qué tal? ¿Cómo vamos con el aspecto de contribución? ¿Se llegó a entender con el ejemplito? ¿Se llegó a entender? ¿Sí? Muy bien. Esa es la idea. Perfecto. Vamos a ver. Continuamos entonces. Una vez que ya sabemos para qué estamos realizando esta, esta gestión en el aula y resolución de conflictos, ahora viene el aspecto de los principios. Si hablamos acerca de gestión en el aula, ¿ya? Lo que se tendría que hacer en este caso es, primero, tratar de identificar cuál vendría a ser el clima del aula. ¿Cuál es el clima del aula? Si hablamos acerca del clima del aula es identificar si existen problemas. Si hay problemas, ¿cuáles son las dificultades que pueden tener los estudiantes dentro de este entorno? Dentro del entorno académico, ¿no? Si identificamos que hay algún tipo de problema, de hecho, aquí hay el Ministerio de Educación fomenta a los psicólogos educativos que de alguna manera apliquen algún tipo de prueba diagnóstica y es un programa de habilidades sociales en realidad, es un programa de educación emocional también, en donde se le aplica un instrumento y ahí se conoce, ¿no? El aspecto de comunicación, asertividad, empatía, cómo está el clima del aula de forma general. Es una serie de preguntas, son aproximadamente 30 preguntas, ¿sí? Y ahí es donde se saca un diagnóstico.
¿no? Se le hace preguntas anónimas al estudiante para reconocer cuáles vendría a ser el clima del aula. Una vez que ya tengamos esta información del clima, saber cuál es el punto de quiebre dentro del aula como tal, se planifica. ¿Y qué es lo que se va a planificar? Se va a planificar planes de acción. Ok, dentro del aula hay un problema de bullying, por ejemplo. Entonces, mi planificación es cómo es que yo puedo realizar ya una prevención, no sería primaria, sino secundaria, respecto a este tema. Porque ya existe, ya se tiene la presencia del bullying. Entonces se planifica. Sería una vez al mes, una vez cada 15 días, una vez a la semana hablar sobre el tema. Entonces se realiza una planificación para que se pueda desarrollar en el aula esta planificación, ¿sí? De las actividades. Después de planificar, se realiza un proceso de evaluación y reflexión, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando acerca del bullying, se planifica esta semana, porque he observado que dentro del clima del aula hay problemas y la mayoría se siente atacado entre sus compañeros. Entonces, en mi proceso de planificación es hablarles sobre el bullying. Vamos a realizar una evaluación y una reflexión. Una evaluación para conocer si es que efectivamente alguno de los estudiantes o todos los estudiantes se han sentido víctimas del bullying o han percibido que las han estado agrediendo de manera verbal, de manera física, ¿no? O de cualquier otra forma. Esta evaluación va a permitir reconocer cuál vendría a ser el porcentaje de la población, es decir, del aula, que tienen dificultades, que se sienten víctimas o son agresores, ¿no? Y esto va a invitar a la reflexión. Reflexión a los mismos estudiantes al conocer los resultados, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que está pasando dentro del aula para que el estudiante tenga dificultades y se esté expresando de esa forma, ¿no? Después de conocer este proceso de evaluación, este proceso de reflexión, en donde se invita a la reflexión, se establece el propio compromiso, ¿no? Las normas y se establece algunas expectativas, ¿no? ¿Cuál es nuestra expectativa? Que no haya bullying. Ok. Que los estudiantes dejen de agredir a otros. Ok. Como norma y como expectativa lo entendemos, pero el aspecto de generar normas son medidas correctivas a los cuales ellos se tendrían que comprometer también. Se tienen que involucrar en el proceso de conflicto, ¿no? En el proceso de cambio, en el proceso de solución de alguna manera. Después de generar esta norma y expectativa, ¿ya? Es decir, se planifica, se ejecuta, se evalúa, se establece compromisos, viene un feedback, el aspecto de comunicación, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la comunicación? La comunicación se puede dar en qué fue lo que sintieron al momento de desarrollar el taller. Si los cambios son significativos, si no son significativos, si se genera algún tipo de controversia, si se mejora o no se mejora ciertos aspectos. Entonces, el aspecto de comunicación como tal se da, pero ¿cuándo se da? Se da después de haber organizado, planificado y ejecutado el taller, ¿no? Sería como un aspecto de seguimiento, ¿sí? Después de ello, o a la par, también está el aspecto de motivación. ¿Quiénes son los estudiantes que se encuentran motivados en relación al cambio, cierto? ¿Cuáles vendrían a ser las facilidades que puede tener el estudiante por estar motivado, ¿no? Si ha realizado algún cambio, ¿cuál es esa facilidad que tiene el estudiante por generar el cambio en sus propias, en su propio ambiente, ¿no? Si es que se realiza la difusión de este tipo de conductas, ¿no? Entonces, aquí, eh, finalmente está la gestión del comportamiento, ¿no? Si ya sabemos que existe un programa, se aplica un programa como tal, ¿cómo es que mi conducta va a ir cambiando respecto a lo que estoy aprendiendo? Si realmente se ha generado conciencia, ¿no? Lo ideal sería conocer, pues,
tratar de realizar intervenciones en cada aula, pero por la cantidad de aulas, aquí en el Perú normalmente pues hay estudiantes de ¿cuántas secciones? Si hablamos de nivel primaria y secundaria, ¿cuántas secciones ustedes que algunos están en algunos centros educativos, trabajan con adolescentes o han podido observar desde la A más o menos hasta qué sección tienen? A ver, escriban en el chat hasta qué sección tienen o hasta qué sección han podido manejar o un aproximado de estudiantes que han tenido que manejar dentro de, como psicólogos educativos tal vez, ¿no? Han tenido que manejar a los, han tenido que manejar aulas pues un poco grandes también, ¿no? ¿Cuál vendría a ser? La cantidad de estudiantes, sobre todo la cantidad, porque la gestión del comportamiento puede, se puede dar hasta cierto punto, ¿no? Vamos a saber cuál vendría a ser ese proceso de intervención, ¿no? Ajá, 30 me dice Jonathan. Ok, y trabajas a 30 por aula. Ya, esa es otra historia. ¿Cuántas aulas? Imagínense, serán pues 15 aulas, 18 aulas, la cantidad de aulas. Entonces, si quiero aplicar un taller para cada aula, una vez en un día entrar a una sola aula, imagínense, serían 19 días o 15 días, ¿no? Entonces, cada 15 días tendría que entrar a una aula. Y el taller se desarrollaría cada 2 semanas, ¿no? Y el aspecto de entrar al aula implica, ok, hay 30 estudiantes por aula. Llegaré a los 30 estudiantes. Entonces, el aspecto de planificar también se puede, bueno, también se podría separar o segmentar por grupos, ¿no? Los estudiantes a los cuales se ha identificado gracias a esta evaluación diagnóstica que realmente tienen problemas en el sentido de o son víctimas o son agresores de manera directa, se les puede realizar un proceso de intervención separado del grupo, ¿no? Ah, por ejemplo, de todo primero solo se escoge 20 estudiantes, por ejemplo, ¿no? De todo primero, de todo segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿sí? Y se trabaja con esos estudiantes, con esos 15 estudiantes, porque los grupos reducidos es mucho más práctico, ¿no? Muy bien. Interesante la cantidad de estudiantes que han tenido en el aula, pues es, sobre todo si estamos hablando de instituciones públicas, la cantidad de alumnado pues es mucho, mucho más fuerte, ¿no? Ya. ¿Cuáles vendrían a ser estas estrategias? Las estrategias que podemos aplicar dentro del aula, ¿no? Dentro del aula, dentro del contexto y demás. Estrategias y enfoques para la resolución tal cual, ¿no? Tenemos, a ver, para una resolución de conflictos como tal, se puede realizar el proceso de negociación. Este es el aspecto que vamos a negociar. Aquí se negocia exclusivamente con las personas que forman parte del conflicto, ¿sí? Y en esta negociación implica establecer un punto medio. Se llega a un acuerdo medio, ¿no? Un punto medio. Hacen una propuesta y hacen un intercambio de propuestas y concesiones. Pero se da exclusivamente entre las dos personas que forman parte del conflicto. Pero aquí hay que reconocer e identificar cuál vendría a ser ese rango de edad, ¿no? Porque algunos estudiantes, por ejemplo, si están en segundo grado de primaria y hay algún conflicto, uno va a tratar de sobrellevar. O sea, no es que piense en mi propio beneficio y piense en el beneficio del otro, no. Va a tratar de imponer por su misma edad, por su misma falta de experiencia posiblemente, ¿no? Eso va a depender porque no todos los estudiantes son iguales, ¿no? Hay algunos estudiantes que sí saben específicamente qué es lo que quieren como para solucionar un conflicto y se ponen pues en el lugar de la otra persona, ¿no? Pero en el aspecto de negociación, nadie realiza ningún tipo de intervención, simplemente ambos acuerdan, punto. Después de ello está la mediación, ¿no? En la mediación hay un tercero neutral.
hay una persona que interviene, es punto medio, es neutral, escucha a ambas partes. Por eso es que facilita la comunicación. Parte A, parte B, ¿no? Escucha ambas partes y les ayuda a encontrar una solución. Les ayuda, mas no les da la solución. Es decir, le da opciones de solución para que se pueda encontrar, pues, y se pueda tomar una decisión en resolución de conflictos como tal. Pero no es que tome la decisión, no. En el aspecto de mediación es que esta persona escucha parte A, parte B y da opciones. Y les dice, vamos a encontrar una solución entre los tres, por ejemplo. Encontramos una solución para poder llegar a un acuerdo y, bueno, de alguna manera que el conflicto desaparezca, ¿no? Les ayuda a encontrar una solución. Tienes esta opción, esta opción, esta opción, ¿cuál podría ser? ¿Cierto? Está el aspecto del mediador. A diferencia del árbitro, el arbitraje es cuando un tercero, también de forma imparcial, es decir, no tiene influencia de A ni de B, simplemente conoce el problema, ¿ya? Le cuentan el problema, escucha a ambos, pero acá sí toma la decisión. En el arbitraje se toma una decisión y se resuelve el conflicto, sí se da, en el arbitraje como tal. ¿Ya? Se toma una decisión para poder resolver el conflicto. O sea, el árbitro es quien decide. ¿Sí? Es como un partido de fútbol. El árbitro es el juez, es quien decide si es falta o no es falta. No se va a poner a escuchar al equipo A o al equipo B para saber si fue falta. No, simplemente toma una decisión, es el árbitro, ¿cierto? Aquí eso es lo que se da. A diferencia, pues, de la mediación, en donde la mediación trata de buscar la comunicación entre los tres, y, bueno, si son tres, ¿no? Pero se puede llegar a un acuerdo a través de la mediación, sí. Donde esta tercera persona neutral no toma la decisión, por si acaso. En cambio, en el arbitraje, sí, se toma la decisión, ¿ok? Ahí es donde se puede llegar a establecer las diferencias de ambos, porque muchos piensan que es lo mismo ser un mediador que ser un árbitro, cuando en realidad no lo es. Puede llegar a suceder o puedo llegar a pasar de mediador a árbitro y de árbitro a mediador, puede llegar a pasar, sí, sí puede llegar a suceder, no hay problema. Pero ustedes ya podrían escoger la estrategia, ¿no? Tenemos más estrategias, ojo, todavía no. Las diferencias en ambos de mediador y árbitro sí serían pues claras, ¿no? El mediador busca soluciones para ambos, ¿ya? El árbitro escucha el problema y toma una decisión. A pesar que le guste o no les guste la decisión, toma una decisión y dice, esto es lo que se va a hacer. Ese es el arbitraje. El mediador no. El mediador es, hay que buscar una solución. Mira, tienes estas opciones, ¿cuál elegirías? ¿Cierto? Esa es la gran diferencia entre los dos. La resolución colaborativa. Aquí, todas las partes involucradas, ¿ya? Trabajan juntas para encontrar una solución, ¿sí? En un conflicto, esta incluso se podría parecer bastante a la negociación, ¿no? Pero en el caso de resolución colaborativa es diferente de la negociación, porque la negociación yo te hago una propuesta para solución y la otra parte es una contrapropuesta para llegar a un acuerdo. Ese es el aspecto de negociar. Aquí en la resolución colaborativa no. Acá dice, ok, tú quieres esto, tú quieres esto, tú quieres esto. Ya. Entonces hay que buscar una solución en donde podamos satisfacer las necesidades de todos, ¿no? ¿Sí? Satisfacemos las necesidades. No es que voy a priorizar lo que realmente yo quiero, ¿no? Sin pensar en el otro. No, acá todas las partes involucradas trabajan en conjunto. Todas, absolutamente todas. Las partes involucradas. ¿Por qué? Porque un conflicto no solamente puede ser de dos personas, puede ser de más personas. Ahí también se establece la diferencia, ¿no? Pero se busca una solución en relación
a la satisfacción de las necesidades, ¿ya? Siempre y cuando se pueda, pues, realmente conocer cuáles son esas necesidades, ¿ok? Esas necesidades. Por eso es que se preguntaría incluso qué es lo que quiero, ¿no? ¿Y qué es lo que quieres para llegar a un acuerdo? Se pregunta y se llega a hacer un tipo de resolución colaborativa. Colaborativa porque todos se involucran. Ahora, en el caso de enfoque en soluciones, aquí ambas partes buscan ganar. Es el aspecto de ganar, ganar. ¿Sí? O sea, fomenta la cooperación, fomenta la construcción. Puede ser parecida a la resolución colaborativa, pero en el caso de la resolución colaborativa es, yo necesito esto y con esto es suficiente. O sea, no necesariamente quiero algo más. Aquí en el enfoque de soluciones, tratan de ganar, ganar, ¿no? El aspecto de ganar, ganar. Buscan soluciones para que ambas partes eh, ganen, ¿no? Ganen el conflicto como tal, ¿no? Eh, pero sin afectar al otro. O sea, yo quiero ganar esto, necesito esto, pero quiero ganar esto, ¿no? Y yo sé que tú podrías aceptarlo. Es como una negociación, ¿no? Vamos a suponer que yo lanzo la pelota, estoy jugando en el patio, porque eso se da, estoy jugando en el patio, lanzo la pelota y rompo una luna. Entonces, muchos compañeros dicen, no, entonces que lo pague el que lanzó la pelota, que lo pague el que lanzó. Y hay otros que en esta relación de enfoque de soluciones no, está también la situación de nosotros estamos jugando en un ambiente que no deberíamos jugar. Entonces todos deberíamos pagar la pelota. Y hay otros que dicen, bueno, mejor corre, escóndete y no pagues nada, que eso se encargue el mismo colegio, ¿no? Entonces, aquí se fomenta la cooperación para ver el trabajo en equipo, qué es lo que se puede hacer, y se construye una solución. ¿Cuál sería lo ideal, no? Lo ideal es que todos los estudiantes que han estado involucrados dentro del conflicto se pongan de acuerdo para saber qué es lo que pueden hacer, ¿cierto? Enfoque en soluciones. Comunicación efectiva. En el caso de comunicación efectiva, se escucha pues activamente a las partes involucradas y se expresan pues los propios puntos de vista de manera clara, respetuosa, para aclarar los malentendidos. Aquí en comunicación efectiva no es que se busque una solución como tal, sino está el aspecto de como la abuelita, ¿no? Ok, cuéntame, ¿qué es lo que ha pasado? Dime, tú. Explícame, ¿qué es lo que ha sucedido respecto al conflicto? Ya, no, es que yo estaba caminando y empieza a contarte, ¿no? Ahora explícame tú, B, pero sin interrumpir al otro. Por eso es una comunicación efectiva, ¿ya? Se escucha, nada más. Primer paso, uno habla, los demás escuchan. Segundo paso, el otro habla, los demás escuchan. Entonces, ahí es donde se puede aclarar los malentendidos. ¿Por qué? Incluso está en el tono de voz, ¿no? No, es que Pepito me dijo, cállate, y me gritó. Y Pepito dice, no, yo no le dije eso. Yo le dije, ¿podrías callarte? Así le dije. Entonces, está el aspecto de aclarar estos malentendidos, porque la mayoría de discusiones se generan, pues, por los famosos malos entendidos. Estos malos entendidos se dan por distintas situaciones, ¿no? El aspecto de falta de escucha o simplemente no se encuentra no se encuentra con cierta este tolerancia, el nivel de tolerancia. Hablamos sobre el buen trato también, se está perdiendo el trato dentro de los estudiantes, ¿no? Y eso es algo que se debería pues fomentar. Se genera una comunicación efectiva para aclarar los malos entendidos, encontrar un punto en común y llegar a un acuerdo. Muy bien. Sigamos entonces. ¿Cómo vamos hasta aquí con estas estrategias? Son distintas estrategias, son distintas acciones que se pueden realizar, sí. Son completamente independientes, se pueden aplicar de manera conjunta,
Bueno, eso dependería del tipo de conflicto, ¿no? Mientras más personas involucradas estén en un conflicto, a veces, a veces se puede llegar a perder el mensaje de lo que realmente se desea, ¿no? Se pierde también la perspectiva en cuanto a la solución del conflicto, ¿sí? Y para esto hay algunos otros enfoques en cuanto a esta resolución. Por ejemplo, está el aspecto de la gestión de emociones. ¿Cuántos en el proceso de conflicto pierden el control en el sentido de se vuelven más impulsivos, ¿no? Tienden a levantar la voz porque lo, creen que el aspecto de levantar la voz implica yo voy a ganar si te grito más, cuando en realidad no es así. La gestión de emociones te permite, primero, entender que estás pasando por un proceso en el cual te genera algún tipo de incertidumbre respecto a algún tema, por ejemplo, ¿no? Puedes estar alegre, puedes estar triste, puedes estar enojado, ¿cierto? Reconoces esta emoción y aplicas técnicas para poder manejar, por ejemplo, la ira, ¿no? Con la técnica de respiración profunda, ¿sí? Entonces, esta gestión de emociones nos va a permitir, pues, realmente tener una resolución de conflictos de manera efectiva. ¿Por qué efectiva? Porque no voy a dejar que mis propias emociones invadan, pues, el, eh, bueno, la toma de decisiones o mi conducta, ¿no? Ahora, esta gestión de emociones, lo que se sugiere es que si existe algún conflicto, los mismos estudiantes tomen un famoso tiempo fuera. Es una sugerencia. Es decir, se presenta el conflicto, viene el mediador, ¿ya? Que en este caso vendría a ser el psicólogo o vendría a ser el docente, y como mediador lo separa. Y dice, ok, anda a los servicios, mójate la cara, tú también, pero no al mismo servicios, ¿no? Ya, tú te vas al de allá y tú te vas al de allá. Ok, les da un tiempo solas, ¿sí? Después regresan y dice, vamos a respirar profundamente y quiero saber y quiero conocer cuál es la situación, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo. Ya se está dando un tiempo fuera, ya se está permitiendo que el estudiante pueda tratar de tranquilizar, ¿no? Tratar de calmar esa energía, ese aspecto de impulsividad que le domina en ese momento, ¿cierto? Al retirarse y mojarse la cara. Ojo, el aspecto de mojarse la cara, muchos dicen, no, pero eso no ayuda. En realidad sí ayuda. Hay una técnica que se llama ACEPS. Es una estrategia de intervención terapéutica. Para los que son psicólogos lo pueden aplicar. En el famoso ACEPS, termina en S, te dicen que para tratar de calmar una situación, incluso para los adultos que les sirve bastante a ellos, lo que deberían hacer es tratar de generar nuevas sensaciones en ese momento, ¿no? Si estás pasando por un ataque de ansiedad, ataque de angustia, por una discusión en donde tengas demasiadas emociones como tal, lo que puedes hacer es aplicar la S de sensaciones. Es decir, vas al refrigerador si estás en casa, ¿ya? Y sacas un cubito de hielo. Ese cubito de hielo lo colocas 20 segundos en la frente, 10 segundos en cada lado, aquí en las mejillas, 10 segundos, y 30 segundos en la nuca, ¿sí? 20, 10, 10, 30, 20, 10, 10, 30. Lo aplicas y vas a ver cómo tu foco atencional, que estaba involucrado el problema, el conflicto, simplemente a un proceso de agitación por una situación de estrés, de ansiedad y demás, va a transformar porque estás teniendo otras sensaciones que cambien tu foco atencional, ¿sí? Y esta sensación en ese caso, pues se da por la piel, ¿no? Por el tacto, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se genera un cambio, ¿no? Y te calmas. Ahora, vamos a suponer que no tengas hielo. ¿Qué puedo aplicar? Bueno, si estás en un almuerzo, por ejemplo, y necesitas, pues, estás empezando a encolerizarte por alguna situación, por algún comentario, por algún tipo de conversación que te es un poco incómodo,
y quieres ya empezar a discutir, solicitas un poquito de limón, ¿no? En una cuchara le pones mitad de juguito de limón y o ají, ¿no? Ya algunos aplican ají. Yo sugiero el limón, ahí, de frente, a la lengua. Y eso le va a generar otro tipo de sensación, porque estamos tratando de sensaciones. Las sensaciones están involucradas con los sentidos, ¿no? Entonces, puedes también, pues, cambiar tu foco atencional. Y eso te va a permitir que te calmes. No es por el consumo de limón en realidad, sino es por ese cambio en el sentido del gusto que te va a generar un cambio de la situación. Y tu foco atencional va a cambiar. ¿Ok? Son tips que te puedo dar para que lo puedas aplicar, ¿no? Ustedes como personas adultas lo pueden aplicar. Bueno, a los adolescentes sí se les podría, pues, dar algún tipo de indicación, ¿cierto? Para que lo apliquen, no es que no lo hagan. En el caso de los niños, también, pero lo podrían adecuar a cuáles o qué sensaciones, o bueno, cuáles son los objetos que tienen a la mano, ¿no? Para que puedan generar nuevas sensaciones. ¿Sí? Ese de sensaciones, acuérdense. Tiempo y espacio. En el caso del tiempo y del espacio, pues tomar un tiempo para enfriar las emociones, el famoso tiempo fuera que les comentaba, ¿sí? Reflexionar sobre la situación, de alguna manera puede ser, pues, beneficioso y como algún tipo de beneficio se puede generar, pues, este, eh, algún tipo de cambio, ¿sí? Esto va a permitir mejorar también la gestión de emociones, el famoso tiempo fuera. Y el establecimiento, pues, de reglas y acuerdos claros. Eso ya se da al final. Cuando ya se logra solucionar algún tipo de conflicto como tal, ¿sí? Se puede llegar a identificar que el aspecto de reglas y compromisos va a hacer que el estudiante realmente tome conciencia de la acción. ¿Por qué? Se establecen las reglas o se recuerda las reglas, siempre y cuando se haya establecido desde un inicio dentro de las normas de convivencia, se haya establecido a inicio de periodo escolar, eh, algún tipo de acuerdo. Esto es algo que se puede llegar a recordar. Las expectativas, estos compromisos también es qué es lo que yo quiero generar para mí. Quiero generar un cambio, ok, pero ¿a qué te comprometes? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo positivo para ti? ¿A qué te comprometes? ¿No? Y puede proporcionar pues un marco para resolver alguna disputa de forma general, ¿ok? Entonces, aquí se puede establecer acuerdos, se puede establecer reglas de forma clara. El compromiso, de manera ideal, se tendría que establecer por el estudiante, ¿ya? El estudiante es quien tiene que establecer sus propios compromisos, ¿ok? Muy bien. ¿Cómo vamos a crear un clima de aula positivo? Primero es el acto de establecer las normas y las expectativas, ¿no? Se tendría que establecer, ok, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que puedo permitir, qué es lo que no puedo permitir. Se fomenta la comunicación entre todos, ¿sí? Se aclara ciertos aspectos, se escucha a todos ante diversas situaciones. Se muestra respeto. Todo el mundo quiere hablar al mismo tiempo. Ok, pero ¿qué tipo de comunicación tengo que fomentar? ¿Qué tipo de acción tengo que realizar para que este estudiante realmente entienda que estoy, pues, mostrando respeto hacia su postura, ¿no? Porque algunos pueden sentirse incluso agraviados por la falta de respeto que se tiene, ¿no? Porque simplemente no respeta su propia postura, ¿cierto? Entonces aquí es donde cambia la perspectiva. Fomentar la colaboración, el trabajo en equipo como tal, para saber qué es lo que se puede realizar, qué es lo que no se podría realizar. Está también mantener pues una actitud positiva, y la actitud positiva como tal está relacionada con acciones específicas. Ojo con esto. El aspecto de mantener una actitud positiva
es que el estudiante también se dé cuenta que un conflicto no necesariamente es malo, ¿no? El detalle está en el comportamiento que tienen las personas por la falta de resolución de conflictos, ¿no? Cuando llegan a perder el control de sus propias emociones, ¿cierto? Entonces, si hablamos acerca de esta situación, algunos utilizan el humor, pero ¿hasta dónde está permitido utilizar el humor dentro de una discusión? ¿Cierto? Entonces, el humor, si bien es cierto, es positivo, te genera algún cambio y demás, dentro de un proceso de discusión no lo sugeriría. ¿Por qué? Porque se puede llegar a perder el respeto, ¿no? Uno puede, y los adolescentes pueden llegar a malinterpretar esta situación. ¿En qué sentido? En el sentido de que transforman y cambian el mensaje. No van a poder comprender realmente que es un aspecto de humor. Y ahí es donde se puede llegar a perder el respeto a la autoridad, ¿no? Dentro de un periodo de conflicto, ¿se podría utilizar? Sí, se puede utilizar, pero la sugerencia es aplicarlo después de la solución de conflicto como tal. No digo no lo apliques o eso está mal, no, sino está el aspecto de buscar alguna otra estrategia, algún otro mecanismo para pues evitar el aspecto de falta de respeto. Muchos docentes desean que los estudiantes les hagan caso y para esto empiezan a generar humor y eso hace que se vuelvan un poco, bueno, distraídos hasta cierto punto o simplemente les faltan el respeto. Entonces hay que evitar estas situaciones, ¿no? En donde se puede generar algún tipo de clima donde se les faltaría el respeto a los docentes o a los psicólogos también en pleno desarrollo de taller. ¿Ok? Cuidarse de sí mismo, ser flexible e involucrar a las familias. El aspecto de flexibilidad está en la toma de medidas correctivas. Ustedes como autoridad en el aula, en el taller, y si se genera algún conflicto, pueden ser flexibles en cuanto al mecanismo de solución de conflictos, ¿no? A las medidas correctivas que se pueda generar. Pero tengan en cuenta que el aspecto de flexibilidad puede llegar a malintencionarse porque el estudiante creería que existe algún tipo de favoritismo con otros. Entonces, ahí sí, hay que tener bastante tino, bastante cuidado respecto a esto, ¿ya? ¿Se involucraría a las familias? Claro que sí, porque si el conflicto no se llega a solucionar, es necesario que se llame a los padres de familia. Aparte de que tengan conocimiento, es para que se involucren en el proceso de solución, ¿no? ¿Cuál sería la solución de este conflicto? ¿Ok? Muy bien. Si hablamos como caso de conflicto en el colegio, acá hay un casito, miren, vamos a ver este casito. Dice así, dos estudiantes, Ana y Carlos, están experimentando un conflicto debido a situaciones de bullying, ¿ya? Ana se siente intimidada y menospreciada por Carlos, quien constantemente se burla de ella en presencia de otros compañeros. Entonces, en este caso, Ana vendría a ser la víctima, ¿no? Porque Carlos está burlándose de ella, la intimida, la menosprecia delante de los demás, ¿no? Y eso puede generar que los demás compañeros se burlen de ella. Entonces, aquí hay dos perspectivas. Primero, la perspectiva del maestro, del docente, del moderador, de la persona que se encuentra brindando la ponencia y dando este ejemplo, o del docente que está observando la situación en el aula. Y la perspectiva del estudiante. Si hablamos acerca de la perspectiva del maestro, podemos observar que existen distintos pasos que se deben considerar. Primero, el docente, porque es quien para dentro del aula. ¿Y por qué estoy refiriéndome al docente? Ustedes van a decir, pero yo no soy docente. Sí, pero como psicólogo educativo, tú estás en interacción con el docente y con el estudiante. Y quien te va a informar a ti acerca del conflicto y de lo que está ocurriendo es el docente o son los estudiantes. Por eso hay dos perspectivas, del maestro y del estudiante.
Primero se tiene que realizar una observación y evaluación. O sea, se observa la interacción entre Ana y Carlos y se identifican los patrones de comportamiento. Se recopila esta información y se habla sobre el conflicto. ¿Cómo es eso? Súper práctico. Como observador, veo en qué situaciones Carlos se acerca a Ana para poder molestarle, ¿no? O Ana se siente intimidada, ¿sí? Estoy observando y evalúo la situación. Estoy observando que efectivamente le está molestando, le está faltando respeto y demás, ¿no? Después viene el aspecto de entrevistas individuales, ¿sí? Por separado, el docente se tendría que reunir con Ana y con Carlos de manera separada para conocer la perspectiva del conflicto, ¿no? A ver, Ana, cuéntame qué es lo que está sucediendo, ok. A ver, Carlos, cuéntame qué es lo que está sucediendo, ok. Entonces, aquí se da este tipo de perspectiva en relación a Ana. Bueno, se conoce a la situación de Ana. Los escucha, sabe cuáles son las emociones y cuáles son los desencadenantes, pues, de este posible conflicto, o bueno, del conflicto que se está dando. Después se tiene una intervención directa. ¿Qué significa esto? Que se habla de manera directa con Carlos. ¿Por qué con Carlos? Porque Carlos es la persona, bueno, es el agresor en este caso, ¿no? Es el que está generando algún tipo de violencia contra Ana. Se habla con Carlos sobre las consecuencias del bullying, porque se está dando un caso de bullying, y la importancia, pues, de respetar a los demás, ¿no? Se establece expectativas claras, o sea, se establece un compromiso, se establece un tipo de norma correcta, de medida correctiva con Carlos, a qué se compromete. Para siempre y cuando se pueda considerar, pues, el aspecto de la gravedad de este conflicto, ¿ya? Se podría llegar a tener en cuenta en este caso que el maestro puede, pues, involucrar a un mediador, ¿no? O sea, pueden llegar a llamar a un tercero, a un estudiante, ¿ya? Para facilitar la conversación entre los dos como mediador, o simplemente él mismo puede ser el mediador y los llama a los dos para llegar a un mecanismo bueno, para llegar a una solución, ¿sí? Se fomenta la comunicación y se resuelve el problema, siempre y cuando se conozca la gravedad del conflicto. Porque hay algunos conflictos en donde necesariamente deben citar a los padres. Entonces los padres necesitan escuchar la perspectiva de ambos, ¿no? Ambos en este caso. Esa es la perspectiva del docente, ¿ya? Ahora, vamos a ver la perspectiva del estudiante, porque una cosa es el docente y otra cosa es el estudiante. El docente lo ve desde su punto de vista, desde el aspecto de, pero ¿por qué se genera esto? ¿No? No sabemos cuál es la situación que se genera, no sabemos por qué lo hace, pero es necesario saber por qué lo hace, ¿sí? O cómo lo hace, o en qué momentos lo hace. En la perspectiva de los estudiantes, se aplica el refuerzo de normas escolares. ¿Cómo es eso? Se les recuerda que existen normas, que existe respeto, que existe tolerancia. Por eso es que desde un inicio la sugerencia es que establezcan sus propios acuerdos. ¿Qué pasaría si es que existe esto, ¿no? Incluso algunas instituciones educativas, me parece que no son las públicas, me parece que en el sector privado, colocan sanciones leve, moderado, grave y severo, ¿no? Tipo de falta, en el cuaderno de control aparece, tipo de falta, leve, moderado, grave, severo, tipo de falta, ¿no? Se recuerda y se refuerza las normas escolares que promueven el respeto y la tolerancia, se crea un ambiente en el que el comportamiento del bullying pues no sea tolerado como tal, ¿no? Se coloca algún alcalde escolar, algún delegado, algún monitor del aula, algún brigadier para poder establecer algún tipo de disciplina, ¿no? O pueda, pues, identificar si es que existe algún tipo de conflicto, como parte de la mediación. Se da una comunicación abierta
porque en este caso Ana podría expresar sus sentimientos a Carlos. Le puede decir, Carlos, pero ¿por qué me molestas? A mí me hace sentir mal, ¿cierto? Entonces Carlos puede tener la oportunidad de expresar sus propias acciones, ¿no? Discúlpame, es que no sabía, o simplemente, ¿por qué lo ha hecho? ¿No? ¿Por qué lo estoy haciendo? No, es que yo solamente estaba jugando. La mayoría piensa que es porque estaba jugando. No reconocen el impacto que pueden tener en el otro al momento de decirles algún apodo o hacerles alguna broma, ¿cierto? Ahí es donde se observa este tipo de situación. Después, apoyo de compañeros, porque otros estudiantes pues podrían ofrecer apoyo a Ana, ¿sí? Ana no quiere decir por qué Carlos le está molestando, y lo que hace son sus amigas, ¿no? Las amigas se acercan al docente y le dicen, profesor, usted no sabe, pero Carlos le está molestando a Ana, por ejemplo, ¿no? O psicólogo, Carlos le está molestando a Ana, ¿qué podría hacer? ¿No? Entonces se acercan, tratan de darle apoyo a Ana, muestran solidaridad, ¿no? Y Carlos podría recibir orientación de sus otros compañeros diciéndole, pero Carlos, ¿por qué te portas así, no? ¿Por qué le estás molestando a Ana? Y eso se fomenta el aspecto de respeto, de no quedarse callados, de expresar realmente la situación, de contar, de aconsejar, de orientar, ¿no? De mejorar algún tipo de interacción. ¿Por qué? Porque si yo estoy observando que Carlos se está molestando a no le pone algún apodo y me río, lo que voy a hacer es fomentar la conducta en Carlos. Y Carlos va a decir, ah, se empezó a reír de lo que dije, entonces voy a decir lo más seguido para que se ría más y para que sea mi amigo, qué sé yo. Entonces, hay acciones que se deben fomentar y hay otras que no se deben fomentar. Y el aspecto de risa o de burla que estaban haciendo sus compañeros hace que el conflicto se agrave, ¿no? Y compromiso, pues, en actividades conjuntas. ¿Por qué? Porque se puede organizar actividades en donde se involucre a Ana con Carlos y ambos puedan aprender a compartir, ¿no? Para mejorar, pues, el conflicto. ¿Cuándo se podría dar esto? Cuando el conflicto ya se solucionó. No es que sea inmediato, ya. Hoy día te dijo gordita, entonces hoy mismo te pongo en un grupo con él. No, es primero solucionar el conflicto y después realizar actividades en conjunto para que se conozcan más, para que se fomente la colaboración, el trabajo en equipo, ¿no? Y las relaciones positivas. ¿Se dan cuenta? En la perspectiva del docente es el docente qué puede hacer con los dos estudiantes involucrados en el proceso, ¿no? En este caso de agresión. En la perspectiva de los alumnos es qué es lo que pueden hacer los estudiantes, sus compañeros, qué es lo que se podría trabajar con ellos o hacer ellos para mejorar este conflicto o para evitar algún tipo de situación de bullying, ¿no? Entonces son situaciones completamente diferentes, independientes, ¿ok? Muy bien. A ver, vamos a ver. Sigamos. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos aquí? Son las 9:05 ya. Muy bien. Gracias, Jonathan. Está por ahí pendiente. Claudia también está en el chat activa, ¿eh? Los dos han estado muy activos. Muy bien. Ahora, aquí se va a desarrollar el famoso triángulo dramático. Este triángulo dramático sí sería interesante que lo apliquen dentro de los talleres, dentro de la sesión, como parte de un proceso de prevención como tal, porque es un concepto de la psicología transaccional y es una dinámica para identificar a las personas que se pueden involucrar dentro de este conflicto interpersonal, ¿no? Tenemos los tres roles. Primero está el perseguidor, la víctima y el salvador. El perseguidor es el agresor, es el que adopta la postura acusatoria, ¿no? Es el que puede llegar a intimidar. ¿Y a quién va a intimidar? ¿A quién va a agredir? A la víctima, ¿no? En la cual se siente impotente, se siente indefenso,
se percibe como una persona pues afectada dentro del proceso de la dinámica, porque esta es una dinámica, ¿sí? Se coloca es como un guión de un sociodrama, de una actuación. Tú vas a tener este papel, tú vas a tener este papel, te vas a portar así. Y el Salvador es quien va a buscar la manera de rescatar a esta víctima del perseguidor, del agresor, ¿ok? Y puede asumir pues el papel de protector. No sé si o de héroe, mientras que el perseguidor es el agresor, el salvador es el héroe. ¿De quién? De la víctima, ¿no? Porque la víctima vendría a ser el afectado. No sé si se acuerdan ustedes, cuando eran pequeños tal vez, no sé, tal vez si lo han aplicado o no lo han aplicado. ¿Han jugado San Miguel? Para los que no saben ese juego, están en otros países, claro está. En San Miguel uno se coloca en una filita, en una fila, y todos se abrazan así. Bueno, se colocan así sus bracitos, ¿no? Y se sujetan bien fuerte. Y viene una persona de fuera y va a tratar de llevarse a alguien del grupo. Pero todos empiezan a gritar, San Miguel, San Miguel. ¿Para qué? Para que venga el Salvador, venga el héroe y diga, ¿qué está pasando, no? Y esta persona que está tratando de llevarse a alguien se vaya, ¿no? Por eso todos gritan San Miguel. Ahora, me parece una dinámica, bueno, en ese momento incluso puede ser un poco agresiva, pero está muy relacionado a esto. ¿Por qué? Porque esta persona que trata de separar al equipo se lo va a tratar de llevar como sea. Y va a venir otra persona, que es el héroe, a tratar de salvar la situación. Entonces, acá también se establece un triángulo dramático. ¿Por qué? Porque el agresor o el perseguidor está de alguna manera intimidando a la víctima. La víctima es la persona afectada y ella necesita ayuda. Y como necesita ayuda, tiene que parecer un salvador, un héroe, para que pueda apoyarla en esta situación. Ojo, no es que la víctima no pueda defenderse sola, no, sino que requiere de algún tipo de apoyo, ya sea emocional, ¿no? Entonces, aquí se da esta especie de triángulo dramático, ¿ya? Es como jugar pues San Miguel, ¿no? ¿Y cuál sería la dinámica? ¿Cómo es que se podría desarrollar esta dinámica dentro del aula? Bien, acá, como les dije, se les puede proporcionar un guión, ¿ya? El perseguidor es quien critica, es quien ataca a la víctima, persona 1. La persona 2 sería la víctima, quien esté indefensa y empieza a buscar ayuda. Y la persona 3, pues, es el salvador, ¿no? Quien interviene para rescatar a la víctima, ¿sí? La finalidad de este objetivo es que se fomenten las relaciones saludables y equitativas. Si lo trabajamos con niños, en este caso, se puede llegar a preguntar cuáles son los roles, ¿no? A ver, ¿quién es el perseguidor? ¿Quién es el agresor? Ah, es Carlitos, ya. ¿Quién es la víctima? La víctima es Anita. Ok, ¿y quién es el Salvador? El Salvador es Juanito porque vino a rescatar a Anita. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, se toma conciencia del rol que está cumpliendo y se fomenta la comunicación. ¿Para qué? Para que pueda resolverse el conflicto, ¿sí? Y al mismo tiempo se fomenta pues el aspecto de responsabilidad, ¿no? Para que se comprenda, bueno, responsabilidad y respeto, se comprenda que cada uno cumple un rol y parte de este rol implica hacer algo, ¿no? Y respetar sobre todo. ¿Pueden cambiar la persona de rol? Sí. Si se tiene varios guiones, puede cambiar la persona de rol. O sea, el salvador pasa a ser pues el perseguidor, la víctima el salvador y el perseguidor en víctima, ¿no? Y así sucesivamente. Sí se puede llegar a cambiar para que los mismos estudiantes logren identificar dentro de la dinámica los distintos roles. No necesariamente la persona va a adoptar ese rol y se queda con ese rol. No, ¿ya? ¿Cómo se puede aplicar este concepto en los conflictos? Bien, primero
se fomenta la conciencia de los roles en el triángulo dramático. ¿Eso qué significa? Eso significa que se ayuda a reconocer cuando están adoptando el rol, pues. O sea, se reconoce, se les pregunta, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo es que puedes llegar a realizar cierta acción? ¿No? Se promueve la comunicación directa, se les ayuda a asumir responsabilidad por acciones, se les ayuda a buscar soluciones constructivas, de alguna manera se fomenta pues la responsabilidad personal y demás, ¿no? Por este tipo de situaciones, el concepto de conflicto, el concepto de triángulo dramático, les va a ayudar a solucionar los problemas. ¿Por qué? Si hablamos acerca de los estudiantes, este aspecto de identificar los roles les va a permitir aplicarlo en su propia vida. Y como actividad sería, a ver, ¿cuántas situaciones de conflicto han evidenciado y cuáles son los roles? ¿No? Que tomen nota. A ver, si han observado algún conflicto, que tomen nota. ¿Quién ha sido la víctima, quién ha sido el agresor y quién ha sido el salvador? Y al momento de tomar nota, van a poder, pues, conocer la perspectiva, la situación y la postura que ellos tomarían al momento de buscar algún tipo de solución. Se promueve la comunicación, sí, porque son conscientes de sus propias acciones, se les pregunta, ¿y ustedes qué harían? ¿Permitirían o no permitirían? Y así sucesivamente. ¿Se fomenta la responsabilidad? Sí. ¿Por qué? Porque al momento de tomar la acción, la responsabilidad de sus acciones como tal, van a poder llegar a interpretar que estas acciones, hasta cierto punto, están relacionadas con situaciones que van a poder manejar en algún futuro, ¿no? Porque lo están identificando, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se puede aplicar este concepto a los conflictos en la escuela? Bien, tenemos la intervención temprana. ¿Qué significa esto? Está en prevenir. ¿Y cómo se previene? A inicio de clases, en el primer periodo, durante el primer mes de ese periodo escolar, lo que se puede hacer es un taller, una campaña, donde se realice este triángulo dramático y se les explica. ¿Para qué? Para que puedan ellos comunicar si es que están o si es que están observando o pueden observar en un futuro algún tipo de conducta. Por eso se hace una intervención temprana, antes que suceda. Ahora que van a empezar las actividades escolares, antes que suceda. Eso es lo que se puede hacer. El desarrollo de habilidades, ¿por qué? Porque se promueve, se implementa programas educativos en donde se les enseña a resolver los conflictos y se les explica este triángulo dramático. Recordemos pues que estamos enfocados en el triángulo dramático, ¿ya? Cambio de perspectiva, porque se anima a los estudiantes a ver los conflictos desde diferentes situaciones, desde diferentes perspectivas, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando él? ¿Cómo lo está pensando? ¿Cómo lo está ejecutando? ¿Cómo lo puede cambiar? ¿Cómo lo puede modificar? ¿Estará bien su actuar? ¿Por qué no está bien? ¿No? ¿Qué es lo que hubieras hecho tú? Entonces, ahí es donde cambia la perspectiva. ¿Ok? Muy bien, y aquí tenemos el famoso caso práctico. Siempre en las sesiones hemos terminado con alguna estrategia o estrategias y casos prácticos para que ustedes lo puedan aplicar, ¿ya? Vamos a ver, tenemos situación. María ha estado criticando constantemente a Juan, ¿ya? María, que es una estudiante, critica constantemente a Juan, que es otro estudiante, ¿ya? Por su rendimiento académico, ¿ok? O sea, por sus notas. Y cuando hacen trabajo en equipo, María se siente frustrada porque siente que no contribuye lo suficiente. O sea, que Juan tal vez sea muy lento, tal vez no sepa hacer actividades, o sea, hay muchas situaciones que están en contra y de alguna manera María se siente frustrada, ¿sí? Juan, por su parte, se siente atacado, se siente desmotivado y se considera como una víctima, ¿no? De la situación. Si hacemos una identificación de roles como parte del triángulo dramático, María vendría a ser el perseguidor, ¿no?
vendría a ser el agresor en este caso. ¿Por qué? Porque está criticando constantemente a Juan. Adopta un enfoque crítico y acusatorio. Ahora, ustedes me van a decir, pero este enfoque es crítico, ¿no? Este enfoque no es que esté del todo mal. No, no, no. Momento. Es que María no conoce la situación de Juan. ¿Qué pasaría si Juan fuera un estudiante que tenga algún tipo de necesidad educativa especial o que tenga un problema de aprendizaje? Y por eso es que se demora mucho, porque este, se presenta el trabajo a destiempo o a veces no lo hace porque no lo comprende. Y por eso es que ella cree que no está contribuyendo, ¿no? Entonces, María, en lugar de consultar, está criticando. Por eso es que su enfoque es de perseguidora, es de agresor en este caso. A diferencia de Juan. Juan se siente víctima porque se siente atacado, ¿no? Se siente desmotivado. Y lo que quiere Juan es apoyo. Imagínate. En casa le gritan porque le dicen que es un burro, por ejemplo, ¿no? Muchos padres les llaman así a sus hijos. Y también les dicen que no pueden hacer las cosas solo, ¿no? ¿Para qué estás yendo al colegio si no puedes hacer nada solo? ¿No? Entonces, en casa se siente criticado. Llega al colegio y sus propios compañeros lo critican. ¿Dónde se va a refugiar Juan? Si sus propios compañeros le dicen, en este caso María le dice, ¿por qué no haces nada? No entiendes, no sé por qué me toca contigo, siempre el profesor me manda a un trabajo grupal y yo ya no quiero ponerte en el trabajo, cosas así, ¿no? Entonces Juan busca la simpatía, busca el apoyo, pero ¿dónde va a buscar si es que observa que en casa pasa lo mismo? En el salón con sus compañeros de clase pasa lo mismo. Y aquí viene el posible salvador. ¿Quién sería el salvador? El salvador sería, pues, otro estudiante, ¿sí? ¿Por qué otro estudiante, otro maestro? Porque puede llegar, pues, a intervenir para tratar de resolver el conflicto. Por ejemplo, si es el docente podría hablar con el psicólogo educativo y podría solicitar un informe psicológico, informe psicopedagógico, una evaluación general, una evaluación integral, para saber si es que Juan tiene algún tipo de problema de aprendizaje. Por ejemplo, ¿qué tal si realmente lo tiene? Y el psicólogo informa y dice, sí, efectivamente, Juan tiene un problema de aprendizaje. Entonces, se le tiene que tratar de hacer comprender a Juan que está pasando por un proceso y que necesita o requiere un poco más de tiempo. Y el docente lo sabe. Por eso es que las actividades para Juan, si son de manera individual, se tendría que evaluar desde con otra situación, ¿no? A diferencia de María, ¿cierto? Entonces, aquí, como parte del conflicto, está comunicar a María que no podría ser, pues, a, bueno, de alguna forma agresiva con Juan, porque todos tienen su propio ritmo de trabajo, ¿no? Todos tienen su propio ritmo y Juan aprende de manera diferente a los demás, ¿sí? Entonces, esto va a fomentar en María, pues, una serie de autoconciencia para que pueda generarse mucha mayor tolerancia hacia hacia este aspecto de la frustración, porque se siente frustrada y ahí está en el caso práctico, ¿no? Entonces, ¿son situaciones que pueden llegar a suceder? Claro que sí. En el aula se puede llegar a ver. ¿Cuáles serían las estrategias de abordaje? Bien, dentro de las estrategias de abordaje tenemos pues primero el entrenamiento en habilidades de resolución de conflictos. Ya conocen las estrategias de resolución de conflictos, lo único que queda es saber cuál se puede aplicar, ¿no? Para que puedan manejar el conflicto de manera efectiva, ¿sí? Está, por ejemplo, el aspecto de mediación. ¿Quién sería el de la mediación? Sería el tercero, la persona neutral, donde facilita la comunicación entre ambos, ¿no? Y trata de buscar soluciones, ¿ya? Busca la cooperación de ambos, busca el entendimiento, da opciones de respuesta, involucra a los demás para encontrar una solución. No es un árbitro. Recuerda que el árbitro llega y toma la decisión y punto, ¿no?
Simplemente el mediador es un tercero que facilita la comunicación entre ambas partes para llegar a un acuerdo, ¿no? Ahora, el escalamiento gradual. El conflicto se aborda por etapas. Comienza con intervenciones más suaves y avanzando según sea el necesario. Es como las medidas correctivas, ¿sí? Primero, por ejemplo, el hijo se porta mal en casa. Primero le quito el teléfono. Después le quito el televisor. Después le quito el internet. O sea, es de manera gradual, ¿no? ¿Permite ajustar la estrategia según la evolución del conflicto? Claro que sí. Ahora, Jonathan dice el que solo escucha. Ya, el mediador puede llegar a realizar un aspecto de intervención, pero en este caso efectivamente escucha, porque él quiere facilitar la comunicación. Y para facilitar la comunicación, como primer paso, está el acto de escucha activa, ¿no? Está el aspecto de escuchar, ¿ok? Muy bien. Acá tenemos un pequeño corto, ¿ya? Para que esta vendría a ser la última, el último cortito de este curso, que me ha parecido espectacular. Ustedes que han estado comentando constantemente, me da mucho gusto que hayan estado realizando intervenciones. Vamos a ver este corto, en 2 minutos me parece como máximo que dura. Y después de este corto vamos a realizar algunos comentarios, ¿ok? Vamos a ver, este corto ustedes lo pueden aplicar con niños de primaria, de secundaria, para que observen, incluso hasta con adultos, ¿ya? Para esto voy a tener la presentación y voy a compartir la presentación con audio. Me silencio, pero se va a escuchar el sonido del audio, ¿ok? Muy bien, muy bien. Interesante, ¿verdad? Interesante esta sección de solución, ¿no? Que miren, está la situación de observar dos figuras grandes, fuertes, y después los más pequeños, ¿no? Cómo es que pueden aplicar ellos su propia solución, cómo buscan una solución, ¿cierto? Entonces aquí es crucial
que se comente y se fomente. Como les explicaba ya en la sesión pasada, en las sesiones pasadas, el aspecto de mostrar o enseñar un video para llegar al estudiante va a permitir que ellos puedan interactuar un poco más, va a permitir que eh, puedan expresar realmente sus ideas, ¿no? O tal vez se puedan sentir identificados. Y parte de esto es qué es lo que yo estoy haciendo para fomentar este tipo de aprendizaje, ¿no? Recuerden que el proceso de enseñanza-aprendizaje a veces puede ser un poco complejo porque los estudiantes tienen ciertas necesidades, las cuales deben ser atendidas, pero es crucial tratar de reconocer algunas situaciones en donde necesitan ellos aprender a manejar, pues, o resolver los conflictos solos, ¿no? Se tendría que fomentar eso, ¿sí? Y también fomentar el aspecto de respeto. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal les ha parecido el videito? ¿Cómo vamos? ¿Ya lo han visto antes? Yo dedujo que sí, que algunos ya lo habrán visto antes. Otros tal vez es la primera vez que lo ven, ¿no? Algunos van a aplicarlo en algún futuro, si es que se habla acerca de resolución de conflictos como tal. Muy bien, genial. América también está dando así su check. Excelente. Y como siempre, antes de terminar con cualquier tipo de sesión, lo que se sugiere es que hagan un feedback, ¿no? Se aplica esta escalera de la metacognición y lo vuelvo a repetir como cada sesión para que ustedes conozcan e identifiquen cuáles son las facilidades, tal vez, que se han presentado, en qué aspectos pueden mejorar ustedes dentro del desarrollo de su sesión, porque los estudiantes van a poder de alguna forma identificarse con el tema y poder comprender cuál ha sido el mensaje del tema. Y ustedes van a conocer si es que se ha llegado a alcanzar el propio objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que ha aprendido? ¿Cómo es que lo ha aprendido? ¿Para qué les ha servido? ¿Y en qué otras ocasiones lo pueden utilizar? ¿Sí? Entonces, han sido 5 sesiones realmente muy interesantes acerca de psicología educativa. Espero pues que se hayan aclarado algunas de sus dudas, apliquen algunas estrategias, traten de modificar las estrategias a su propio ritmo, con su propia población objetivo, para que puedan darle su valor agregado. Siempre es importante que, ya sea como docentes o como psicólogos, ustedes puedan llegar a los estudiantes y puedan fomentar en ellos, de alguna manera, las habilidades sociales, la autonomía, la comunicación y demás, ¿no? Que son aspectos para mejorar su propia salud mental. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Me ha parecido espectacular. Un grupo muy, muy activo, muy presente. Y eso me ha encantado. Ahora sí, vamos a detener la presentación. Vamos a ver si se encuentra, pues, su coordinadora, ¿ya? Porque ella tiene unos mensajitos para ustedes, ¿sí? Vamos a ver si se encuentra su coordinadora.